Bienvenidos, vamos a desarrollar la unidad 4 que se refiere a los actos procesales. En esta unidad comienza lo que es la práctica profesional propiamente dicha, es decir, los escritos judiciales, la manera en que deben ser presentados estos escritos judiciales. El ordenamiento procesal se realiza a través de estos escritos procesales, si bien puede haber etapas en que se actúe en forma oral, como es el interrogatorio de testigos. Estos interrogatorios de testigos quedan plasmados en actas. En los escritos judiciales deben ser redactados en idioma nacional y si se acompañan documentos en idiomas extranjeros, estos deben ser traducidos por un traductor público matriculado. Los escritos judiciales en general deben constar de 5 partes: el sumario, el encabezamiento, el objeto, el petitorio y la firma. Ahora nos vamos a explayar en cada uno de estos puntos. En cuanto al sumario, es el título del escrito, ahí refleja, resume, diríamos, de qué se trata. Sirve para que el magistrado o funcionario visualice y ubique con facilidad de qué tipo de escrito se trata. Por ejemplo, demanda, interpone demanda, contesta demanda, objeto, promueve demanda. En cuanto al encabezamiento, debe contener los datos referidos al nombre y apellido del presentante, es decir, el actor o demandado o los peritos. En el caso, ¿por qué decimos actor, demandado o perito? En el caso de que sea un promueve demanda va a ser el actor, en el caso de que conteste la demanda va a ser el demandado y en el caso de que sea la intervención de algún perito, por ejemplo una pericial contable, se presenta el perito. Cada uno de ellos debe, después de presentarse, decir el domicilio real. Hoy en día también se agrega el domicilio electrónico. Este domicilio real debe ser dentro del radio del juzgado, el nombre del letrado que lo patrocina y la mención del expediente. Eso es en la parte que ustedes ven en los autos caratulados y va la carátula del expediente. Cuando el particular litigue o se presente por derecho propio, con el patrocinio de un abogado, debe acompañar una nota poder o debe acompañar el poder que acredita la personería. Sin esta acreditación de personería no puede actuar. Esta acreditación de personería puede ser a través de un poder general o un poder especial para un determinado juicio, que eso lo realiza el escribano y el abogado simplemente acompaña acreditando personería. En cuanto al objeto, es la mención de la presentación, es decir, el desarrollo de lo que adelanta el sumario. El objeto es qué es lo que pretendemos con ese escrito que estamos presentando. El petitorio es la última parte y va antes de la firma. Lo que hace el petitorio es resumir todo lo que redactaste en tu demanda y se repite y se recuerda la pretensión del presentante, facilitando su reversión a los magistrados, es decir, lo que muchas veces, y es conveniente establecerlo en todos los escritos, hacer la reserva del caso federal. ¿Qué quiere decir eso? Acá, si bien nosotros tratamos 5 puntos para que sea fácil en cuanto a la explicación de las partes en un escrito general, si uno hace la reserva del caso federal puede seguir apelando en las distintas instancias. Y en cuanto a la firma, si actúa por derecho propio, debe firmar el actor y también el patrocinante, y el particular que encabeza el escrito firmará al pie a la derecha y el profesional a la izquierda. No siendo así, si actúa como apoderado, que es el que encabeza el escrito, debe firmar como cualquier otra carta al pie de la derecha, no siendo necesaria la firma del representado. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando hay un patrocinio, el abogado patrocinante de un abogado que es apoderado, el patrocinio va a la derecha y la firma del apoderado a la izquierda. Y en el caso de que actúe por derecho propio, va el patrocinio del abogado a la izquierda y el derecho propio a la derecha. El Reglamento para la Justicia Nacional establece en el artículo 46 que todos los escritos, como dije al principio, deben emplear tinta negra. En cuanto a las audiencias, en este concepto debemos ver qué tipo de audiencia se realiza. Si bien el reglamento interno del Poder Judicial en la provincia del Chaco establece
la manera y también el código procesal, la manera en que se van a realizar cada una de estas audiencias, y es más, al comenzar la audiencia le leen determinados artículos del código, dando las prohibiciones de los testigos, y acá lo que debemos distinguir es si es una audiencia confesional o una audiencia testimonial. En el caso de una audiencia confesional, el juez fijará una audiencia para que la parte absuelva posiciones. Es decir, en esta audiencia confesional las preguntas contestan por sí o por no, no puede explayarse. Esa es la diferencia con la testimonial, en donde se le pide explicación del caso. En la testimonial también el juez fija la audiencia para tomar la declaración sobre la base de un interrogatorio que va a ser acompañado por la parte. ¿Quién acompaña ese interrogatorio? El abogado que ofrece la prueba. Y en esa misma audiencia, en la prueba testimonial, el abogado de la contraparte puede hacer repreguntas a esa audiencia testimonial. En el caso de que no se presenten algunas de estas, el juez fija una audiencia principal y una audiencia supletoria. En el caso de que no se presente la principal, indicando los motivos, puede presentarse la supletoria. También existen audiencias de conciliación en las que las partes pueden llegar a un acuerdo. Ahora, con la modificación del código, también tenemos un tipo de audiencia que se llama audiencia preliminar, que esa audiencia es anterior, muchas veces hay juzgados que lo están tomando anterior al corren traslado de la demanda, y directamente antes de empezar el periodo probatorio hacen la audiencia preliminar para ver si puede haber un arreglo entre las partes anterior a seguir el procedimiento. En las audiencias de prueba, en todas las audiencias de prueba, ya sea testimonial, confesional o de conciliación, el proveyente, en realidad ustedes van a encontrar en los libros que dice el audiencista, pero en la práctica es el proveyente del juzgado quien toma esta audiencia y toma nota textual de lo que se reproduce en esa audiencia, de lo manifestado por los declarantes, y luego de terminada esta audiencia lee el acta, firman cada una de las partes y cada una de las partes lleva una copia de esta audiencia para ser agregado a su expediente. O sea, queda una copia en el juzgado que vais agregada al expediente, y generalmente cada uno de los abogados lleva una carpeta melliza que es una réplica de lo que tenés en el juzgado. En cuanto a los oficios, acá en los oficios debemos distinguir, primero, el oficio es librado por el juzgado. Cuando existen los oficios pueden ser a los magistrados, a los funcionarios del Poder Ejecutivo, a entidades públicas o privadas. Cuando son a otros magistrados es, por ejemplo, cuando se necesita vista de un expediente que se encuentra en otro juzgado y resulta útil para la prueba instrumental de un expediente que está tramitando en ese juzgado. Cuando un oficio es dirigido a un funcionario del Poder Ejecutivo, es generalmente para pedir una actuación administrativa. Supongamos el caso en que se necesite un expediente administrativo que se esté reclamando al Estado algún tipo de actividad no desplegado, entonces se pide ese expediente administrativo como prueba, se lo pide a un funcionario del Poder Ejecutivo, cualquiera de los ministerios, en la provincia, por ejemplo. A una entidad pública o privada es para, por ejemplo, inscribir. ¿A qué se refiere esto? Cuando inscribe una medida cautelar, cuando hay un embargo, por ejemplo, si es contra el Estado, a la coparticipación, un oficio al Banco Nación donde embarga la coparticipación para que puedan apoderarse. O también puede ser una inscripción de una sentencia de divorcio que se realiza a una entidad pública, es decir, al registro civil y capacidad de las personas, o también puede ser una declaratoria de herederos. Los oficios con sus diversas utilidades son ofrecidos o solicitados por las partes en sus escritos de demanda y de contestación, es decir que nosotros lo ofrecemos como prueba a estos oficios. Luego, si son procedentes, el juez ordena que sean librados. ¿Qué quiere decir que sean librados? El juez establece libre ese oficio y con los fines solicitados anteriormente, y lo que hacen es en el expediente establecer un orden
que es el número. Lo que hace el juez es firmar el oficio. Los que no son por derecho propio del abogado, existen oficios que el abogado puede firmar, que está facultado para firmar, y otros son librados por el juez. Los que son librados por el juez, lo que hace es el juez no, en realidad lo hace el empleado, el proveyente, agregar el número de oficio y ahí te lo liberan y vos como abogado lo presentás en cualquiera de las entidades. Cuando el libro les hace referencia al procurador, es esa persona autorizada, ya sea ustedes en cada uno de los oficios van a decir el doctor tal y cualquier persona que ésta designe. Esa persona sería el procurador, el secretario de un estudio jurídico, que es quien acompaña este oficio diligenciado. En cuanto a los cargos, que hace referencia el cargo en la unidad 4, es lo más importante, que es el sello fechador mecánico. ¿Por qué es lo más importante? Porque es lo que determina que tu escrito entró en el juzgado y lo principal, como sabemos, dentro de nuestro procedimiento es los plazos, porque son perentorios, pueden dar por decaído el derecho en caso de no ser presentados, y el cargo debe ser puesto en el original que queda en el expediente y en la copia que se le entrega al abogado litigante, a la parte litigante, para demostrar de que fue presentado en tiempo y forma ese escrito al juzgado. En cuanto a los edictos, es una forma de publicación o notificación que se realiza mediante la publicación de una determinada resolución judicial en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación. Depende qué tipo de proceso sea, se establece cuántos días de publicación en el diario de mayor circulación. El costo de la publicación dependerá del tamaño del texto y corre a cargo de quien lleva a su cargo la prueba, diríamos, y elige cuál es el diario de mayor circulación. Y el abogado debe redactar este edicto, lo presenta al expediente y si cumple con las condiciones, el juez está conforme, firma y devuelve el edicto al abogado y el abogado presenta este edicto. Para acreditar la publicación de los edictos, ¿qué debe hacer? Presentar un escrito acompañando esa presentación del edicto en la determinada oficina y en los diarios en los que fue publicado, con copia del diario. En cuanto a las copias para traslado, depende de las partes que tengamos en cada uno de los expedientes, son las copias para traslados. En algunos casos resulta de vital importancia acompañar las copias del escrito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la interposición de una demanda llega la cédula que corre traslado de la demanda en la que no se notifica a la contraparte, no se acompaña a las pruebas, se tiene por no notificado, esa cédula se devuelve al juzgado diciendo de que no se acompañan las copias para traslado. El oficial de justicia es quien debe en la cédula anotar que se acompañan tantas copias para traslado, se acompaña con copia para traslado. Las copias podrán ser firmadas indistintamente por las partes, sus apoderados o letrados que intervengan en el juicio, y deberán glosarse en el expediente, salvo que por el volumen se pueda pedir exhibición de copias. Solo pueden ser entregadas a la parte interesada, su apoderado o letrado que intervenga en el juicio, o acompañadas con la cédula, como dije anteriormente. En cuanto a las vistas y notificaciones, vamos a ver que la vista se puede hacer por ministerio de ley, que es por nota, o por cédula, y hoy en día también la notificación puede ser electrónica. En cuanto a la vista del expediente, esta vista del expediente se da únicamente a las partes. Cuando es por ministerio de ley, comienza a correr desde el día en que vos te notificaste de ese expediente, que se llama por nota también. El juzgado en cada uno de los proveídos dice en la parte final, que quiere decir que no se notifica por ministerio de ley, o si no dice notifíquese personalmente o por cédula. Uno puede notificarse personalmente en el expediente, por más que la cédula esté liberada. Si te notificas personalmente, el plazo comienza a correr desde el día de la notificación, desde el día posterior a la notificación, en todos los casos. Y en cuanto a la notificación electrónica, la provincia del Chaco lo hace a través de un correo oficial, que es una página creada por el Superior Tribunal de Justicia. A cada uno de los abogados, acá lo hacen a través de un sistema que se llama ECOM,
este sistema le otorga a cada abogado una clave y notifica directamente al abogado. Y en cuanto al plazo para las notificaciones electrónicas, comienza a correr también el día posterior a la notificación. En cuanto a la presentación en juicio, vamos a ver distintos supuestos. El expediente judicial nace justamente con la presentación del escrito de demanda. Esta presentación del escrito de demanda se realiza en lo que se llama mesa informatizada, a nivel nacional es la Receptoría General de Expedientes del fuero que corresponda, acá en el Chaco es la mesa informatizada. Esta mesa informatizada que hace, divide el fuero y luego a qué juzgado corresponde. Una vez que la mesa informatizada determina a qué juzgado corresponde por orden, entrega una copia a cada abogado o procurador de la carátula a qué juzgado fue entregado ese expediente. Para iniciar cualquier tipo de proceso se debe acompañar en general, esto es a nivel nacional, acá a nivel provincial lo que pide es demanda, copias para la demanda, en la práctica diríamos demanda, la copia de la demanda para traslado, una planilla o formulario de iniciación. Acá en la provincia tenemos un formulario de iniciación y que ese formulario está en la página, la documental original que se acompaña en un sobre que queda guardado en la caja fuerte del juzgado, el comprobante de pago de tasa judicial, la copia del poder si existe, el certificado de mediación previa en el caso de que exista, el bono del colegio de abogados para aquellos casos en que exista colegiación, en nuestra provincia no, y las copias para traslado. Así se arma el expediente, luego ese expediente sale sorteado, como dijimos, de la mesa informatizada, establece cuál es el juzgado y la mesa informatizada entrega a cada uno de los profesionales ese plástico o cartulina que es la carátula del expediente donde va a estar ese expediente tramitando. En cuanto a la presentación de los escritos, es responsabilidad de los abogados que la presentación de los escritos sea en debida forma y en tiempo oportuno. En esto es lo que hace referencia al cargo, como dijimos anteriormente, que es lo principal, porque un escrito puede estar presentado fuera de término o de plazo legal y carece de eficacia jurídica. Es devuelto directamente por el tribunal en el caso de que sea presentado fuera de término y se da por decaído el derecho. El escrito en cuestión es desglosado directamente del expediente, es decir, yo presento un escrito fuera del término legal establecido y el juzgado me lo devuelve y lo saca del expediente y lo devuelve al profesional que lo presentó fuera de término. Bueno, alumnos, cualquier consulta que tengan respecto a las unidades desarrolladas, nosotros estamos permanentemente en el foro, pueden dejar sus preguntas o consultas y van a ser contestadas de manera oportuna. Cualquier duda que tengan respecto a la parte práctica o respecto a la parte teórica.